Hola, muchas bendiciones. Hemos estado ya en varios videos. Comenzamos con la carta de Santiago a las iglesias, a los creyentes dispersos en todo Israel en aquel momento, obviamente, de la autoría de la carta. Y hemos visto ya varios bloques de este primer capítulo. Vimos el capítulo 1, el versículo 1, donde hace este énfasis Santiago de que él es siervo, él es esclavo del Señor y está sometido al señorío de Cristo. Esta es la presentación, inicio de esta carta, y creo fielmente que si nosotros podemos tomar este primer capítulo de Santiago y los versos ya vistos y podemos, digamos, vivir una vida cristiana de acuerdo a estos parámetros, entonces el resultado será no solamente un individuo, un creyente más fuerte, más sólido, más cimentado en el Señor y luego obviamente pues en su palabra, sino también iglesias más sanas, más fortalecidas, más sólidas, porque estaremos trabajando sobre una base, vale la redundancia, más sólida. Primero, el reconocimiento de la autoridad, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y segundo, el hecho de que nosotros hemos voluntariamente, nos hemos sometido a Dios, reconociendo justamente eso, su autoridad, su poder, su gloria, su amor para con nosotros, el entendimiento de que Él es misericordioso y que nos da bendiciones sobreabundantes cada día, y que por su amor entonces nosotros en respuesta nos sometemos a Él. Y en un sentido también, como dice la palabra, los unos a los otros. De manera que eso ha sido más o menos el proceso que hemos llevado en Santiago, cómo Santiago ha ido desarrollando en esa carta y nos ha ido llevando desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que es el último que estuvimos observando. Entonces, en esta ocasión vamos a estar viendo desde el versículo 12 hasta el versículo 13, el 15, que dice, y les leo: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Realmente nosotros somos bendecidos cuando entendemos esto y vivimos de acuerdo a estos puntos. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza, en el sentido llano, de como vemos en la Biblia, es un obsequio, algo que recibimos de Dios, que no es necesariamente material. Pudiese serlo, sin embargo, en el cúmulo de casos, normalmente es una bendición espiritual que trae a nosotros un bien, un resultado favorable, que puede ser un espíritu fortalecido, una experiencia de ser refrescado espiritualmente por el Señor, un ánimo, una actitud más apacible, una paciencia ejercitada, etcétera, etcétera. Entonces, es bienaventurado todo aquel que soporta la tentación, no como el que sencillamente pasa una prueba, sino el que soporta. ¿Qué significa eso de soportar? Es de aguantar, de estar en la capacidad de asistir o de um, retener una posición de espera en específico, ¿no? Con una carga sobre tus hombros o sobre ti. Entonces, el soportar implica no caer, ¿verdad? Sino cumplir ese tiempo de espera hasta llegar al final de la prueba, de la batalla. Entonces, es no caer en la tentación, sino mantenerse firme en el esfuerzo de justamente permanecer fieles, permanecer puros, permanecer santos. Esto es un proceso, hermano, que no es fácil. No es nada fácil, no es nada fácil poder permanecer, no es nada fácil sostener o mantenerse pulcro, eso no es nada fácil. Y como tal, Dios mismo a través de Santiago no solamente lo recalca, sino que lo resalta por lo importante, por la importancia que tiene, hermanos. Entonces nosotros día a día vamos a estar
enfrentando estas batallas que amenazan nuestra vida de santidad ante el Señor y que van a buscar que nosotros caigamos justamente. Y cada vez que nosotros superamos la prueba, pues entonces salimos de allí más bendecidos, más fortalecidos. ¿Por qué? Porque hemos resistido. Y cada vez que hemos resistido, lo que viene para nosotros es justamente esa palabra con la que inicia el versículo, una bendición. O sea, se habla de una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso podemos profundizar un poquito más al respecto en un siguiente video, porque pudiese tener diferentes aplicaciones eh, o, o puntos ahí a discutir. Sin embargo, es una bendición cada vez que sabemos que hemos superado una prueba y que como fruto de eso estamos glorificando al Señor, estamos honrándole y Él entonces nos bendice con pues como resultado pues siendo mejores, habiendo crecido por el hecho de haber superado. Eso también entra en otros aspectos que quizás no vamos a profundizar mucho hoy, pero qué interesante que es lo que es pasar por la prueba, lo que es experimentar el dolor, el quebranto, y cómo eso es un recurso también para nuestra bendición, para nuestro fortalecimiento. Cuando alguno es tentado, y esto es fácil de malinterpretar porque podemos pensar que es Dios quien está trayendo a nosotros una tentación, y aunque en un momento dado el proceso de la tentación y al final la superación de la misma pues será de bendición para nosotros, eso no implica que es Dios quien nos pone en una situación de debilidad o de atracción hacia algo que no le va a honrar a Él. Entonces sería una contradicción pensar que es Dios quien ha puesto esa tentación en nuestro camino. Entonces eso es muy importante para Santiago, que nosotros tengamos eso en claro. Dios es muy coherente. Entonces si Él es santo, no es Él quien va a poner en nuestro camino una oportunidad de salirnos de esa vía de santidad en la que Él quiere que nosotros caminemos. Pero es fácil malinterpretar estas cosas, y por eso es tan interesante que Santiago recalque y haga ese paréntesis. Dios, hermano mío, no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. De manera que cuando cada uno de nosotros es tentado, es de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia pasión, de nuestro propio interés, de nuestra antigua naturaleza, como diría Pablo, esa antigua naturaleza que está en nosotros, que se siente atraída hacia cosas negativas, hacia cosas malas, hacia cosas vanas, vanas, malas y negativas para nosotros, en el sentido de que algo que pueda ser tentación para mí, quizás no lo es para otra persona. Y es importante también este paréntesis, porque muchas veces nosotros menospreciamos las cosas que para otros son una tentación, sencillamente porque quizás para mí no lo es. Entonces no entiendo o no valoro la prueba que esa persona puede estar pasando por el simple hecho, una vez más, de que para mí no lo es. Entonces no es tan fácil para mí quizás empatizar con el hermano. Y eso es algo que es también un llamado de atención a la iglesia. Muchas, por ejemplo, hermanas en la iglesia quizás no piensan en el efecto que puede tener, por ejemplo, la manera de vestirse en un hombre que está batallando con temas difíciles de pureza, de atracción, de batallas sexuales. Hoy en día ustedes saben lo atacados que somos con el tema de la sexualidad, inclusive con contenido altamente gráfico y explícito, no solamente en películas o algo así, sino también en la cotidianidad, paseándote por cualquier red social. Entonces muchas personas en la iglesia están batallando con temas de autocontrol en cuanto al consumo de todas estas cosas. Y no solamente hay que orar por ellos, también hay que ayudarlos. ¿Cómo? En la manera de vestir, con pulcritud, con cuidado, con decoro. Esa es una manera de cuidar a mi hermano. Pero ¿qué tal aquel que quizás batalla con un deseo incontrolable de comprar? Por ejemplo, yo normalmente no soy de estas personas que va de tienda en tienda consumiendo y comprando productos allí
a como alcance. Sin embargo, hay quienes batallan con eso y yo debería entender, en función de que yo batallo con otras cosas, pues entender la batalla que esta persona está teniendo, empatizar con ella, ayudarle a superar esa prueba, aquella tentación y orar con y por esa persona. Entonces, eso es muy importante y será de gran ayuda a nuestros hermanos cuando nosotros entendamos y asumamos esto como un aprendizaje también. Entonces, volviendo al versículo 11, cada cual es tentado de su propia concupiscencia. Aquello que te resulta tan atractivo, pasional, te atrae, te seduce, ¿ok? Entonces, esa atracción, esa seducción de aquello que te tienta, pues es básicamente eso, es esa la tentación. Ahora, está en ti que eso no pase de ser una mera seducción y que se materialice, porque ese es entonces donde se da el pecado. ¿Cuándo? Cuando esa concupiscencia, ese deseo, esa seducción de aquello me lleva a accionar de acuerdo a eso, como dice Santiago, a que eso conciba, no se quede en tentación, sino que pase a la acción. Y entonces esa acción, pues a su vez es qué cosa, es el pecado de ya haber caído en la tentación. Y la paga del pecado, pues sabemos que es la muerte, como ya Pablo lo menciona también en Romanos. Entonces, hermanos, de eso se trata de nosotros entender primero que hay pruebas y hay tentaciones y que podemos apelar al Señor y el Señor nos da el triunfo sobre la tentación. Somos bendecidos cada vez que podemos soportar esa tentación y vencerla, como dice la palabra de Dios. Pero es importante que entendamos que esa tentación no la pone el Señor en nuestro camino, aunque al final pueda ser usada por Él para fortalecernos, para bendecirnos, si dependemos en Él, en su fuerza, en sus capacidades para poder pues salir en buen camino de esa tentación. Entonces, tomemos en cuenta todos estos aspectos para que esa tentación no nos atraiga y nos seduzca al punto de materializarla. ¿Y cómo podemos ayudarnos en esto? Pues no solamente acudir al Señor y orar, leer su palabra, sino también hablar con otros hermanos y hermanas sabios que puedan alimentarnos con su experiencia, con su consejo, con su compañía, y así juntos como iglesia, como esa vida en comunidad a la que hemos sido llamados y que muchas veces hoy en día ignoramos, pues Dios use todos estos recursos para bendecirnos, para fortalecernos, para ayudarnos a crecer y para luego entonces transformarnos en una herramienta en sus manos para bendecir a otros que luego probablemente estén batallando con las mismas luchas que ya nosotros hemos superado. Esa es la dinámica de operación de la iglesia y ojalá que nosotros entonces estemos en la disposición, luego de haber superado la tentación, pues entonces que nos coloquemos en la disposición de estar en la mano de Dios y ser usado por Él para bendecir a su pueblo. Hermano, que este mensaje haya quizás clarificado algunos aspectos de esta porción de la palabra en tu vida, que sea de mucha bendición para ti, que el Señor te motive y pues creo que eso es canal para eso, para retarte a, a empatizar con el dolor ajeno, quizás no entenderemos todas esas cosas, pero sí ver de otro punto de vista las cosas con las que otros batallan y que el Señor nos ayude a no ser nosotros piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Gracias por escuchar todo este tiempo, gracias por prestar atención, gracias por ser parte de la comunidad, preguntas, aportes, cosas que quizás no hemos mencionado, lo puedes hacer a través de los comentarios. Y una vez más, gracias por estar ahí, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.